La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mireya Pazmiño, ella es presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Un saludo muy grande a todos quienes están escuchando Radio Mundo y de igual manera a todos los ecuatorianos. Asambleísta, según entiendo, la Constitución establece que cada año debe aumentar un 0.5% en el presupuesto, en las asignaciones. Sin embargo, las asignaciones de salud y educación no habrían esa representación o ese real aumento de que habla la Constitución. Según el informe de la Comisión de Régimen Económico, ¿cuál es el monto de la reducción del presupuesto justamente en esas dos asignaciones, la de salud y la de educación? Bueno, nosotros tenemos como base, ¿no?, de tomar alguna proforma o presupuesto que haya cogido el Ministerio de Economía y Finanzas. Según la ley, según el COPAFLIC, debían haberse tomado el presupuesto del año 2020. Ellos manifestaron, el ministro de Economía y Finanzas, que tomaron como base el codificado al 31 de agosto. Y también recientemente, el 5 de noviembre, fue enviado al registro oficial el presupuesto 2021. En ese sentido, existen muchas diferencias en cualquiera de las tres proformas presupuestarias, pero varía el valor. Vemos que en el presupuesto de acuerdo al codificado del 31 de agosto, estaría un faltante más o menos de unos $300,000. Entonces, esto es bastante grave y que afecta mucho al sector de educación y casi por ahí mismo van los valores para lo que es el sector de salud. De igual manera, tenemos una reducción en las universidades y eso es la preocupación de muchos de los ¿Hay jóvenes. una reducción directa, al presupuesto de las universidades públicas? Hay una reducción, pese a que de acuerdo a la ley ellos cuentan con 3 fondos, ¿no? Tenemos el FOPEDEUPO, que está alimentado con el IVA y el impuesto a la renta. Tenemos la parte que es la gratuidad y la compensación. De acuerdo al FOPEDEUPO están cumpliendo la regla, ¿no? Pero hay un punto ahí, ¿no?, que supuestamente ha aumentado $24 millones, pero aumentan 2 universidades, la Universidad de las Artes y la Universidad de Educadoras, y a cada uno se le está asignando $15 millones. Por ende, hay un recorte de $6 millones. No se está tomando en cuenta el fondo de la gratuidad, ni tampoco se está tomando en cuenta el fondo de la compensación. Siendo así y viendo y revisando estos dos sectores, en verdad está habiendo un recorte para las universidades. Es decir, está incumpliendo efectivamente el Ejecutivo con los incrementos dispuestos en nuestra Constitución. Los incrementos es para lo que es educación inicial, educación también en cuanto a lo que es colegios, ¿ya?, y de la salud. Eso dice la Constitución. Para universidades, esa parte tiene sus asignaciones aparte. Ok, ahora, sin embargo, respecto al tema de la normativa, lo que dice la Constitución, el aumento que debe haber, sobre todo en estos dos rubros que hoy son tan importantes, que es la salud y la educación. Le escuchaba al oficialista Guido Chiriboga. Él señaló que este es un tema de números, claridad y transparencia, dijo. Partimos de un presupuesto de un PIB de $109 mil millones. El aumento que requiere la Constitución es del 0.5% del PIB. 559 millones para salud, 554 millones para educación. Son, en cada caso, más del 0.5%, dice él. Bueno, de acuerdo al codificado del 31 de agosto, solamente se está considerando, si nosotros consideramos el sectorial, la parte por sectores, ahí hay un grave perjuicio para lo que es educación y salud, y cogiendo el codificado, no están ellos tomando en cuenta todos los meses de este año 2021. Además, ellos están tomando también como base lo ejecutado, es decir, cuánto ha ejecutado el Ministerio de Educación, cuánto ha ejecutado el Ministerio de Salud, pero usted recuerde que las asignaciones no han sido puestas de acuerdo a lo que establece la ley cada trimestre. ¿Por qué? Porque el presupuesto no fue aprobado ni fue observado.
tuvieron un problema ahí en el presupuesto del año 2021. Entonces, si solamente coge lo que han ejecutado, pese a que no han sido asignadas de todo el presupuesto, entonces es algo muy mínimo lo que han ejecutado. A esa ejecución, ellos le están considerando la regla constitucional de aumentarle el 0,05% del PIB. Es decir, digamos pero que... esa discreción, entonces, la regla... Han ejecutado $1.000 millones. Entonces, yo considero el PIB de este año que es $109.000 millones, y estaría haciéndole el aumento que usted acabó de mencionar, los $559.000. Entonces, esto más los 1.000 millones que ellos han ejecutado, a eso le aumento los 559 y estamos cumpliendo. Pero eso estamos dándole un perjuicio a la educación, porque eso no debería ser. Estamos yéndonos contra la legalidad de las asignaciones. Pero entonces sí estarían incumpliendo. Todo el año y ver cuánto han ejecutado si quieren tomar del presupuesto ejecutado, pero debería tomarse sobre lo presupuestado. Si hubo un presupuesto de 5.000 millones de dólares para educación, a esos 5.000 millones de dólares, de acuerdo a lo que nos dice la regla constitucional, sería 5.559 millones de dólares. Pero como le dije, no están tomando a lo que me dispusieron del presupuesto para educación y para salud, sino que poco, cuánto han ejecutado hasta el 31 de agosto. Pero entonces sí están incumpliendo, repito. Porque están incumpliendo. La norma está clara. No es a discreción como quieres aplicarla. No estamos pidiendo tampoco que hagan magia y asomen más dinero, no. Lo único que estamos diciendo es cumplan con lo que dice la Constitución, asignen lo que le corresponde a estos dos sectores, y eso es lo que han dicho todas las participaciones que hemos tenido acá en la Comisión de Régimen Económico. De igual manera, estuvieron en la sesión del Pleno participando un representante de los estudiantes y un representante de jubilados, que también consideraron la parte de educación y salud. Ahora, volvamos al tema de las universidades. En el caso de estas, es, como usted decía, el presupuesto viene de otro sector. Ahora, el asambleísta Natalia Arias, que es de Creo, aseguró que las asignaciones para las universidades a través del fondo que usted estaba mencionando, este fondo permanente para el desarrollo universitario y politécnico, ha aumentado, pasando de $1.105 millones a $1.130 millones. Mencionó que el valor que se ha reducido es el correspondiente a la autogestión y por la devolución del impuesto al valor agregado, lo que usted mencionaba, el IVA. Ahora, esta afirmación, entonces, ¿qué sentido tiene frente a lo que usted dice que también a las universidades se les ha perjudicado? Como usted lo acaba de escuchar, existe y prácticamente estaría un aumento de 25 millones, ¿no es cierto? Porque esa es la verdad, la asignación de 1.135. A 1.130. Entonces, hay un aumento de 25 millones y nosotros pensamos que esto está beneficiando a las universidades, pero aumentan dos. No cuentan que en el año 2022 aumentan dos universidades y a cada uno va a ser asignada $15 millones. Por ende, hay ¿cómo le digo? Se quita el presupuesto y estaría haciendo falta $6 millones. Entonces tampoco están cumpliendo. No están cumpliendo, ¿por qué? Están cumpliendo, sí, lo que dice el Popedeuco. Se coge las contribuciones del IVA y del impuesto a la renta, pero no están cumpliendo con las compensaciones y con la gratuidad. En el año 2017 se puso para cada estudiante $500 al año. Y usted sabe, cada año aumentan cerca de 100,000 estudiantes para las universidades. Entonces, prácticamente estaría haciendo falta $55 millones para que tengan los cupos para todos los estudiantes que se gradúan de los colegios. Esa es la falta de presupuesto real para las universidades. O sea, sería imposible para las autoridades de las universidades abrir más cupos. Además, que el recorte que se les hace a las universidades, se les hace el recorte justo para contratación de docentes. No tengo docentes, ¿cómo puedo yo abrir los cupos para los estudiantes? Entonces, por eso es la preocupación, y nosotros hemos pedido en las observaciones que se ha puesto en la proforma presupuestaria que, como ellos no consideraron el precio del barril de petróleo a $59.20, algo muy conservadora,
pese que en el Banco Central del Ecuador están poniendo que el precio de barril de petróleo está en $82. Y va a seguir subiendo. Barril de petróleo. Nuestro petróleo tiene un castigo, ¿no?, de más o menos $20, pero igual va a haber un excedente, y que cojan ese excedente y puedan ayudar a las universidades. Ahora, para poder cumplir con esto de abrir más cupos para los estudiantes. Ahora, ¿qué hay en cuanto al tema de la autogestión dentro de esas mismas universidades? Según dice los asambleístas del gobierno, que no se está cumpliendo con eso, y ahí habría un déficit, un presupuesto más bajo para las universidades porque no están cumpliendo con la autogestión. Nosotros hemos preguntado qué pasa con la autogestión a los representantes que comparecieron acá, y ellos manifiestan que la autogestión sería para lo que es inversión de obra pública, pero no pueden con la autogestión poner asignaciones para contratación de docentes. ¿Y eso es lo que establece la norma? Es lo que establece la norma, sí. Ahora, en cuanto al déficit fiscal, Guido Chiriboga también mencionó que el objetivo del gobierno es que este indicador llegue a cero al terminar la gestión de este gobierno. Sin embargo, según entiendo, hay algunas objeciones a esto. ¿Por qué que según algunos sectores, incluso usted, asambleístas, han dicho que no se estaría, que esta reforma estaría aumentando el déficit fiscal? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón? Bueno, nosotros tenemos unos supuestos en esta reforma presupuestaria, entre ellas supuestos para vender alguna institución pública, y de ahí se tomaría $940 millones, ¿verdad? De igual manera, no se considera la nueva ley económica urgente, los valores que estarían aportando para evitar el déficit fiscal. Eso no lo consideran en esta reforma presupuestaria. Siendo así, y también, como le digo, es un supuesto, los $940 millones que supuestamente va a producir la venta de algún bien. De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo, con la programación cuatrianual, difiere de las cantidades de barriles de petróleo que van a extraer diarios. El Plan Nacional de Desarrollo dice que sería cerca de 1 millón de barriles de petróleo diarios. La programación cuatrianual hasta el año 2025 dice que se extraerán 530,000 barriles al año. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a quitar el déficit fiscal si no tenemos nosotros una programación real o algo que sea más contundente para poder ir eliminando el déficit fiscal? Que más o menos están en cerca de los $4.500 millones si nosotros lo vemos en la realidad ahora. Pero estos supuestos de $940 millones y tampoco la extracción de barriles de petróleo que no reflejen la programación cuatrianual, sino que se contradice con el Plan Nacional de Desarrollo, entonces no estarían cumpliendo esta regla. No estarían cumpliendo no podrían llegar a esa meta. Que se le hace al país. Ahora, ¿qué cambios están esperando que se den en la reforma presupuestaria para que pueda ser aprobada por el legislativo? Entiendo que el ejecutivo tiene 10 días, ¿no?, para responder. Que consideren las observaciones para lo que es para salud, para educación, y también nosotros hicimos una observación en cuanto a las cifras que presenta el SRI de las contribuciones. Hay una diferencia de $1.000 millones. El SRI nos presenta una cifra de recaudaciones sobre los $6.000 millones y el Ministerio de Economía y Finanzas solamente estipula $5.000 millones. Esa observación hubo, tampoco pudieron ellos aclarar qué es lo que pasó porque difiere. Quedaron en aclarecernos esa información. Se ha pedido que por favor en el excedente que exista con los precios del barril de petróleo se pueda asignar a lo que es también para el pago de jubilados. Es un problema muy grande. Es decir, en la reforma no concuerda la información del SRI. No concuerda, sí, eso es lo que nosotros también hemos enviado en la información. Hay cerca de $1.000 millones que estarían en el aire y no pudieron tampoco explicarnos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas qué es lo que pasó, porque cambian y varían esas cifras. También, como le dije, se ha mandado una recomendación, sería en este caso, que de los excedentes del precio del barril de petróleo, ese dinero sea utilizado para pagar lo que es jubilaciones. Hay una deuda pasado los $900 millones y solamente están asignados $230 millones para el año 2022.
Entonces quedarían bastantes jubilados sin el pago de la jubilación, ¿no? Es una de las observaciones y recomendaciones también que se ha hecho al Ejecutivo. Esos son los cambios que esperan. Todo esto se ha recogido, que ellos lo justifiquen, que haya una planificación, cómo van a ser utilizados estos valores, y si el Ejecutivo subsana estas observaciones, sería aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con eso me quedo, asambleísta. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. A usted, muchas gracias. Una buena tarde y esperemos la respuesta del gobierno, que tiene 10 días de plazo para acoger la resolución o ratificarse a la proforma inicial que envió. Agradecemos por habernos acompañado en la entrevista a Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.